Con motivo del 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X, hemos proyectado en Santiago de Compostela y con el Consello da Cultura Galega una exposición desde una perspectiva que nosotros hemos pretendido que sea original, donde se plasme la faceta más humana del monarca y al mismo tiempo aquella que está conectada con la cultura gallega en su dimensión literaria, lingüística, musical y, por supuesto, astrológica, a partir de aquella frase de que el monarca que de tanto mirar las estrellas se olvidó del mundo. ¿Y esos dos van ahí? O sea, no plan. Sí, algo me dice, sí, vin ali. ¿Y esto para que yo vea dónde tiene que estar? Toda la exposición tiene una concepción subyacente de tipo astronómico y astrológico, que es la misma concepción que tiene el monarca, Alfonso X, de su tarea y labor científica cultural. Es decir, a partir de la astrología, él desarrolla una concepción tanto de su reinado como de su actividad. Entonces, esta concepción la hemos querido trasladar a la exposición y, por ejemplo, tenemos ese círculo que es la cúpula, que se ve reflejada también en la planta con esa estructura de tipo metálico, pero también los pódiums de los instrumentos. Esa misma concepción numérica que está presente en las cantigas de Santa María y en otras obras, está presente en la nave central. Estamos en el espacio central donde nos encontramos estos pódiums, estas sillas o sillones que se han diseñado especialmente para la exposición. Y aquí tenemos a su autor, Roger Badia Rafar, arquitecto y diseñador, que no solo es el responsable del diseño de estos elementos, sino de toda la exposición y de su concepto de diseño. Hola Antoni, exacto. Estos son los sillones que hemos diseñado especialmente para la exposición, dando respuesta a las circunstancias actuales que nos rodean, pero sin renunciar a poder contemplar las proyecciones de mapping de esa sala, que es una de las más importantes de la exposición, como si estuviéramos mirando las estrellas, ¿no? Si te fijas, si nos sentamos, ¿no?, nos podemos reclinar cómodamente e incluso si descolgamos los brazos no tocamos al sillón. Además, geométricamente están compuestos para que el prisma de base sea igual que el de los podios y así generar un diálogo formal y estético. En realidad, toda la construcción conserva esa idea inicial, que es la del círculo, la del hexágono. Tenemos 6 muebles que conforman un hexágono, 6 podiums que conforman un hexágono, 6 pantallas y que tienen esa base del proyecto inicial, que es la del círculo, y la del hexágono, que es la proyección astrológica del concepto de toda la exposición. E porendos dessa terra non ousan ser ousados, d'outro ollo ali queimar en casa en por denodados, en de cada que obro O Consello da Cultura Galega está atento a todas as pegadas que as distintas etapas da súa historia xa remota deixou na cultura galega contemporánea ao longo dos séculos e naturalmente non podía estar alleo á Idade Media, tendo en conta que esta é unha época de especial brillante da cultura irradiada desde Galicia para toda a Europa, que deixou unha impresión grande tanto no patrimonio material e inmaterial como na identidade de todos os galegos. E o ano 21 era un ano especial neste sentido, porque nel se anoan
dous grandes proxectos medievais que colocaron a Galicia no mundo. Por un lado, pois, todo o que se refire ao Ano Santo Compostelán e a todo o fenómeno da peregrinación e ese cordón umbilical de Galicia con Europa que trouxe e levou cultura durante séculos, e por outro lado, pois, os 800 anos do nacemento de Afonso Sabio, rei de Galicia, un gran impulsor do uso da lingua romance tamén para a alta cultura e para a corte, que nos deixou non soamente pois, as traducións que mandou facer ao galego de obras saídas do seu escritorio, senón tamén a súa propia contribución como poeta ao Cancioneiro de Escaño e, naturalmente, ese monumento da cultura universal que son as cantigas de Santa María, que ocupan un espazo central nesta exposición. Empieza la exposición con la parte más humana del monarca, con esta poesía Fugamundi que se escucha y que tiene a la Virgen de Allariz como fondo, donde el monarca se lamenta de los avatares de la vida, de la política, y donde dice que prefiere ser comerciante que monarca. Por canto muy perigosas son. Alfonso X fue un monarca, un hombre de vida azarosa, tanto en las cuestiones políticas como familiares, que en realidad se juntan una y otra, sobre todo en el problema de la sucesión, en cuanto que el hijo primogénito murió y esto generó un conflicto familiar con su segundo hijo Sancho, que sería el heredero, y con su esposa y con el resto de la familia. Se ha hablado mucho de la relación de Alfonso X con Galicia cuando era niño. No está demostrado que pasara su infancia en Galicia, pero sí es verdad que tuvo unos ayos y unos educadores que desde pequeño le familiarizaron con la lengua y con la cultura gallega. De cuantas cousas en o mundo son, non vexo eu ben cual poden semellar al rei de Castela e de León, senón unha que vos direi, o mar. Alfonso X diferencia lo que es la corte del palacio. El palacio es el ámbito familiar, mientras que la corte es el ámbito administrativo y de relación con la aristocracia. Con la aristocracia tuvo una mala relación porque él intenta relegarla tanto de cuestiones políticas como jurídicas, lo cual provocó que la aristocracia apoyara a su hijo Sancho en la cuestión de sucesión y al final él fuera depuesto. Alfonso X intenta conservar la política bélica de su padre, Fernando III, en las conquistas. No fueron tan brillantes como las de su padre realmente, pero su gran proyecto político fue el fecho del imperio. Él quería ser emperador y para ello invirtió grandes sumas de dinero y relaciones internacionales, viajes y, por supuesto, la redacción del Corpus Mariano, las cantigas de Santa María, que se redactaron en gallego, que era la lengua internacional de prestigio, para enviarlas al Papa y de este modo avalar su pretensión política de ser emperador. El Corpus Mariano Alfonsí forma parte de todo un proyecto cultural. Así como él utiliza este corpus para sus pretensiones políticas del fecho del imperio, toda su producción jurídica e histórica están en función de ensalzar la propia corona a un lugar predominante, sea
en cuanto a la aristocracia o sea en cuanto a la parte religiosa. De hecho, Alfonso X no separa en ningún momento su faceta literaria, artística, cultural de su faceta política. Tal como decíamos anteriormente, el círculo es la base ideológica, astrológica de la exposición a partir de la obra de Alfonso X. Ahora estamos en el lugar donde este círculo se hace materialmente presente, que es el dedicado a la música, donde tenemos tanto los paneles dedicados a la musicología, la interpretación de la música y los instrumentos, como los propios instrumentos reconstruidos a partir de diferentes documentos, sea del Códice de los Músicos del Escorial o del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. Y es en este ámbito donde conectamos directamente con la cultura gallega. Es decir, tenemos proyectadas en estas 6 pantallas las diferentes cantigas que podemos escuchar, pero también podemos leer y podemos seguir la partitura de aquellas cantigas que Alfonso X compuso sobre Galicia y en Galicia, sea para el peregrinaje o por sucesos y milagros que acaecieron en territorio gallego. El penúltimo ámbito es el que dedicamos a la vida y sociedad medieval, desde la aristocracia hasta el pueblo llano. Y aquí tenemos, por ejemplo, las enfermedades que tuvo Alfonso X y que quedan reflejadas en las cantigas de Santa María, que él se dedica a ilustrar, pero también comenta la de su madre, de Beatriz de Suabia. Tenemos también a los moros, los judíos, tenemos los avatares de la violencia en la Edad Media, pero también la vida familiar, también las enfermedades, por supuesto, todos aquellos aspectos que quedan reflejados gráficamente en el manuscrito, el Códice Rico del Escorial de las Cantigas de Santa María. En el último ámbito de la exposición nos encontramos proyectado un gran mapa de Galicia por provincias. En este mapa hemos situado unos itinerarios que recorren los lugares donde están las piezas que hemos expuesto en la exposición. Y nuestra intención es que el visitante, a la salida de la exposición, se vea motivado a ir a ver estas piezas in situ y que haga estos itinerarios por Galicia. Que na Virgen ben servirá. Son las cantigas de Santa María, este repertorio mariano alfonsí, el que nos conecta con la cultura, con la lengua, con la literatura medieval. Y es la música la que nos da el punto de contacto con el sonido medieval, con la realidad medieval. Son estas melodías y son estas voces tradicionales gallegas cantando este repertorio el contacto, el punto de unión con el medievalismo y con el monarca. Y es este punto de humanidad, el punto que nos conecta con el individuo, el rey Alfonso X el Sabio. Desto fet Santa Maria, miragre fremoso, en assa igreja